Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 13 de octubre de 2025. En Ucrania, en medio de los ataques producidos por ambos bandos, el viceprimer ministro ucraniano para la reconstrucción, Oleksiy Kuleba, ha dicho que Rusia ha llevado a cabo casi 300 ataques contra la infraestructura de los ferrocarriles ucranianos desde comienzos de agosto. Kuleba ha señalado que los ataques cada vez son más frecuentes con la llegada del otoño y han provocado serios retrasos y cancelaciones de trenes en todo el país. Aún así, ha destacado que las cuadrillas ferroviarias logran reparar los daños en un promedio de 4 horas tras cada ataque y restablecer el servicio en el mismo día. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha advertido en unas declaraciones que Moscú está intensificando sus ataques, aprovechando que la atención internacional está centrada en el proceso de paz en Oriente Próximo. En un mensaje publicado en la red X, ha instado a no relajar la presión sobre Rusia y ha pedido mantener las sanciones, aranceles y medidas conjuntas contra los compradores de su petróleo, a quienes ha acusado de financiar la guerra. Zelensky ha sostenido que esta estrategia es esencial para lograr una paz duradera en Europa y ha asegurado que el mundo puede garantizarla de forma paralela al proceso de paz en Oriente Próximo. Zelensky también ha afirmado que Vladimir Putin puede ser obligado a hacer la paz como cualquier terrorista, comparándolo con Hamás al señalar que incluso ese grupo ha liberado a los rehenes. Ha subrayado que las sanciones internacionales están limitando la capacidad militar rusa, pero ha insistido en la necesidad de aumentar la presión sobre los países y empresas que siguen suministrando componentes para drones y misiles de Rusia. Zelensky ha destacado que muchos de esos materiales no solo provienen de China o Taiwán, sino también de Europa y otros estados que mantienen cooperación con Moscú, y ofreció compartir información detallada con los gobiernos que estén dispuestos a abordar el tema. El presidente norteamericano Donald Trump afirmó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le pidió misiles Tomahawk y que tras discutir la solicitud podría plantear el asunto a Vladimir Putin. El mandatario estadounidense ha advertido además que podría enviar las armas a Ucrania si la guerra no termina en un plazo corto de tiempo. En este sentido, Donald Trump ha aprovechado su intervención en el Parlamento israelí para decir que ahora se centrará en parar la guerra en Ucrania y posteriormente en un acuerdo con Irán. Trump ha dicho más tarde que este viernes recibirá en la Casa Blanca a Volodymyr Zelensky. En Oriente Próximo, con la atención puesta en la liberación de los rehenes israelíes, en Gaza continúa la represión contra familias acusadas de oponerse a Hamás. En las últimas horas han circulado en redes sociales palestinas vídeos que muestran a miembros de la unidad Sahem de Hamás realizando ejecuciones públicas de integrantes del clan Doqmush, a quienes han acusado de colaborar con Israel. Según las mismas fuentes, estas acciones forman parte de una campaña más amplia de Hamás para reafirmar su control en las zonas que ha vuelto a ocupar tras la retirada israelí. Sin embargo, es de destacar que el único clan que ha cooperado directamente y de forma abierta con las fuerzas israelíes en Gaza es el de los beduinos Tarabín, asentado en Rafah, área que aún permanece bajo control israelí. Hamás ha entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja el último grupo de rehenes vivos que mantenía desde los ataques del 7 de octubre. A paralelo, los israelíes han liberado a una gran cantidad de presos palestinos, cerca de 2.000, muchos de los cuales habían sido condenados hace décadas a cadena perpetua. Estos han sido liberados tanto en Gaza como en Cisjordania. Caso diferente es la cuestión de los cuerpos de soldados y rehenes israelíes, que muchos de ellos no se sabe dónde se encuentran. Según el Foro de Rehenes y Familias de Desaparecidos, Hamás solo ha entregado los cuerpos de 4 de los 28 rehenes muertos. El portavoz del ejército israelí, Efi Defrin, afirmó que se están haciendo esfuerzos diplomáticos y militares para garantizar la devolución del resto, y advirtió que cualquier demora deliberada por parte de Hamás sería considerada una violación del acuerdo. Helicópteros israelíes se dirigieron al sur de la Franja de Gaza para recoger los cuerpos que habían sido entregados a la Cruz Roja. Mientras tanto, en Jerusalén, el presidente estadounidense Donald Trump fue recibido con honores por la Knesset, el parlamento israelí. En una sesión especial, el primer ministro Benjamin Netanyahu elogió su papel en la negociación de alto el fuego y destacó que nunca ha visto a nadie mover el mundo tan rápidamente, tan decisivamente y tan resueltamente. Netanyahu aseguró también que la presión militar de Israel y la presión global de Trump han permitido alcanzar un momento histórico para el país, recordando especialmente las decisiones de Washington de bombardear las instalaciones nucleares iraníes de Fordow y eliminar al general Qasem Soleimani. Por su parte, Donald Trump declaró ante el Parlamento israelí que la paz se aplicará mediante la fuerza y ha asegurado que Estados Unidos ha proporcionado a Israel armamento avanzado como nunca antes. Añadió que tras el desarme de Hamás y la destrucción de Hezbollah, la seguridad de Israel ya no estará amenazada de ninguna forma y expresó abiertamente su deseo de firmar un futuro acuerdo de paz con Irán. Posteriormente, durante la cumbre por el Plan de Paz de Gaza, los presidentes de Estados Unidos, Egipto, Turquía y Qatar han firmado la propuesta de paz presentada por el propio Donald Trump, quien ha dicho que la guerra ha terminado.
En Europa, el primer ministro francés Sébastien Lecornu anunció la composición de su nuevo gobierno, según confirmó al Palacio del Elíseo al medio BFM. Jean-Claude Barrot continuará como ministro de Asuntos Exteriores y Catherine Vautrin asumirá el Ministerio de las Fuerzas Armadas, mientras que Laurent Núñez Belda ha sido nombrado ministro del Interior. También mantendrán sus carteras el actual ministro de Economía y también el ministro de Justicia. En reacción a este nombramiento, la líder de la agrupación nacional Marine Le Pen ha anunciado que su bloque, junto con la UDR, presentará una moción de censura contra el gabinete. El primer ministro Lecornu, por su parte, reafirmó su compromiso de mantener el incremento del gasto en defensa. En Alemania, su jefe de inteligencia, Martin Jager, ha advertido que el país no puede asumir que un posible ataque ruso no pueda ocurrir antes de 2029 y que Alemania, según sus propias palabras, ya se encuentra bajo fuego ruso. La OTAN ha iniciado su ejercicio anual de disuasión nuclear Stiefvassnung, que reúne a unas 70 aeronaves de 14 países aliados. Los Países Bajos actúan como anfitriones este año, con la base aérea de Volkel como centro principal de operaciones y apoyo desde las bases de Kleine-Boel en Bélgica y Lakenhead en Reino Unido. En los Balcanes, tras años boicoteando la participación de las elecciones kosovares, finalmente el partido de la principal minoría étnica de la región, Lista Serbia, ha decidido participarse en las elecciones, consiguiendo la victoria en los municipios donde esta etnia todavía es mayoría. El boicot de Lista Serbia a las anteriores elecciones locales en Mitrovica Norte, Svekan Subin Potok Leposavic llevó al poder a alcaldes albano-kosovares, lo que se tradujo en importantes tensiones entre la población local y las autoridades albanesas. En Rusia, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB por sus siglas en ruso, ha anunciado haber frustrado un atentado con bomba que, según sus informes, iba dirigido contra un alto oficial militar. De acuerdo con el comunicado, el ataque había sido organizado por servicios de inteligencia ucranianos en coordinación con miembros del Estado Islámico. Las autoridades rusas han informado del arresto de 4 personas vinculadas al supuesto complot, 3 ciudadanos rusos acusados de encubrir los preparativos y un ciudadano de Asia Central identificado como el presunto ejecutor. Según el FSB, los organizadores introdujeron explosivos y materiales por medio de drones y el plan consistía en llevar a cabo un atentado suicida en una zona densamente poblada de Moscú. En el plano internacional, Rusia ha instado a Pakistán y Afganistán a actuar con moderación tras los mortíferos combates del fin de semana. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha declarado que está siguiendo de cerca los acontecimientos y que la situación se está estabilizando, tras declaraciones similares de China, Irán, Arabia Saudí o Qatar. En Asia, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, había aprobado inicialmente una visita histórica a Israel prevista para el lunes, según reveló The Times of Israel. Sin embargo, el viaje fue cancelado después de que la información se filtrase a la prensa y creciesen los temores a una reacción interna negativa. Fuentes diplomáticas han señalado que Yakarta busca ahora contener las repercusiones, instruyendo a su Ministerio de Exteriores para negar los informes y asegurar públicamente que nunca existieron planes para dicha visita. Según declaraciones del ministro de Defensa de Corea del Sur, Ang Yu-bak, Corea del Norte probablemente ha recibido ayuda técnica de Rusia para el desarrollo de submarinos. El ministro dijo, sin embargo, que era prematuro concluir que Pyongyang pudiera haber probado el lanzamiento de un misil balístico lanzado desde submarinos. Y en cuanto al continente africano, hoy se ha sabido que el presidente malgache, Andry Rajoelina, fue extraído de Madagascar mediante un avión militar francés, lo que hizo que los militares se uniesen a los movimientos de protesta con el fin de controlar la situación. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.